Hola querido, querida, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal que es Vivir Presente. Mi nombre es John Escobar y en este canal siempre estamos hablando cómo poder conquistar lo más importante para dominar, tomar el control de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra confianza personal, nuestra seguridad, autoconocernos nosotros mismos, y es cuando conquistamos nuestra comunicación, que es lo más importante, ¿verdad? Y eso es lo que marca la gran diferencia. Hoy vamos a hablar de algo realmente poderoso y espero que te ayude muchísimo como también me ayuda a mí, que es deja de sabotearte. ¿Quién estará saboteando tu vida? Mamá, papá, tu pareja, Dios. Vamos a ver aquí quién está saboteándonos. Vamos allá. Como siempre te digo, no creas porque tienes que experimentarlo. Si esto resuena contigo, ponlo en práctica. Recuerda, acción, atracción. Primero, ¿quién está saboteándonos en nuestra vida? ¿Será una persona allá afuera? ¿Será mi pareja? ¿Será mi papá? ¿Será mi mamá? ¿Será mi pasado? ¿Será el gobierno? ¿El presidente de turno? ¿Los políticos? ¿El clima? ¿Quién será el que está saboteando mi vida? Y si te das cuenta, en realidad todo eso que está pasando allá afuera, mamá, papá, parejas, hijos, gobierno, clima y todos esos factores externos, yo no los puedo controlar. Si yo quisiera controlarlos, entonces estaría en una guerra constante con el mundo y por ende me estaría diciendo, la guerra es conmigo aquí adentro. Esa es una parte que nos sabotea. Cuando quiero cambiar el mundo externo para que se acople y se amolde a lo que yo quiero. Eso nos ocurre a nosotros de forma constante porque es algo natural. Una persona que trabaja en base a lo natural, a lo lógico, entonces está tratando de hacer eso. Una persona sobrenatural o una persona extraordinaria es una persona que hace algo más, que es ese extra o ese sobrenatural, extraordinario. ¿Y qué es lo que hace una persona que hace eso? Se da cuenta que el que está saboteando su vida, su realidad, su felicidad, su plenitud, su amor, es uno mismo. ¿Cómo, John? A través de mis propios pensamientos, a través de mi propia comunicación, a través de mi propio lenguaje. Cuando tú te haces consciente que eres el entrenador de tu vida, cuando tú te das cuenta que eres el profesor de tu vida, cuando tú te das cuenta que tú eres tu propio maestro, entonces comienzas a decir, ok, ¿qué me estoy diciendo de forma constante? ¿Dónde estoy poniendo mi foco de atención? ¿Qué estoy queriendo conseguir en la vida? ¿O quizás estoy poniendo mi atención en lo que no quiero? Quizás estoy observando mi pasado y estoy sintiéndome una víctima de lo que viví atrás, lo que no pude hacer, lo que me hicieron, lo que hice, soy el victimario. Entonces estoy saboteándome de forma constante a mí mismo, porque no entiendo que tengo miedos y temores que no asumo, que no abrazo. Y al no hacer eso, entonces vienen los pensamientos. ¿Y qué son los pensamientos? Imágenes mentales. Entonces, observa esto. Vamos a decir que un pensamiento es una imagen mental. No imagines un elefante rosado. ¿Y qué va a pasar? Lo vas a imaginar. Eso se llama pensamiento. Los pensamientos finalmente son imágenes mentales. Pero ¿qué está creando el pensamiento? ¿Qué está creando esa imagen mental? Bueno, viene muchas veces automático y entonces yo no debo pelear con él. Cuando yo peleo con esos pensamientos que vienen automáticos, que son pensamientos desde el pasado, condicionados en base a algo que ya experimenté, entonces se llama conflicto interno. Cuando yo observo que los pensamientos automáticos vienen desde el pasado y yo los observo sin hacerle caso, solo los observo y esa es la práctica, entonces yo comienzo a condicionar, digo, ok, gracias a esos pensamientos que quizás me están haciendo sentir ansiedad porque me están diciendo, recuerda el pasado, va a ser igual el futuro, no vas a tener el control, te van a hacer lo mismo que te hicieron atrás. Y esa voz, como se habla en la neurociencia, está el 50% del tiempo hablándonos. Es una voz automática que viene desde nuestro pensamiento, o sea que es un piloto automático que es un hábito mental. Y eso se le llama en psicología rumiación, ¿verdad? Rumiando ahí los pensamientos constantes. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, primero dejo de pelear con los pensamientos, dejo que pasen, los observo y entonces estoy en el momento presente y desde el momento presente, que es el momento donde está vivo, ¿verdad? Por eso este canal se llama Vivir Presente. Entonces me doy cuenta de ello y ¿qué es lo que digo? Una gran técnica, alto, alto. Y si hago una locura y me muevo, se llama romper el patrón. Rompo el patrón de ese pensamiento, ¡bum! ¡Bata! Y ahora
Pongo yo el foco de atención de forma consciente en lo que yo quiero. Ahora, ¿qué nos sabotea de forma constante? Además de eso, además de los pensamientos del pasado y que vengan y que yo pelee con ellos y me estoy saboteando a mí mismo porque estoy peleando conmigo, al pelear conmigo, miro el mundo externo y veo una lucha allá afuera. Cuando yo comienzo a entender que otro de los puntos importantes para poder hacer esa acción de detener ese pensamiento, de decir alto y poner el foco de atención en algo, tengo que querer algo, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nosotros no sabemos lo que queremos, pero sabemos muy bien lo que no queremos. Entonces, si tú comienzas a dedicar un tiempo en tu día a decir, esto es lo que yo quiero, esta es la visión que yo tengo en mi cabeza y que la construyo todo el tiempo, entonces esto es lo que yo quiero, por ejemplo, físicamente. Comienzo a verme, observarme, a visualizarme, a imaginarme cómo me encantaría que esté mi cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces lo comienzo a tener en mi mente de forma constante. ¿Y cómo caminaría? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo hablaría? Si yo ya me sintiera en ese estado, entonces mi cerebro comienza a entrenarse y ese es el entrenamiento neuroasociativo. Estoy asociando una imagen del futuro en el momento presente, mi cerebro se acostumbra y como el cerebro ama lo conocido, va a comenzar a ser conocido eso. Entonces, cuando vengan los pensamientos del pasado, cuando vengan los temores del pasado, yo hago un stop, me detengo, paro y pongo mi enfoque en lo que quiero construir. Lo imagino, lo visualizo, lo hablo, lo siento y entonces te das cuenta cómo comienzas a crear tu realidad. Por eso es tan importante darte cuenta que tú eres el creador de tu vida. No eres la víctima de tu vida, eres el creador, el protagonista, el aventurero de tu vida y tú lo estás creando de forma constante. Entonces, otro de los puntos importantes es que nuestras emociones están muy condicionadas a nuestros pensamientos y como los pensamientos vienen de forma automática desde el pasado, cuando comienzo a sentir miedo, temor, ansiedad, es porque mi mente me está dando imágenes de ese futuro que podría ser incierto o muy parecido al pasado, o me está mostrando cosas del pasado donde comienzo a sentirme una víctima. ¿Qué hago con eso? Inmediatamente tengo que tomar el control de mi comunicación, cómo yo domino mis emociones. Emoción es del latín emovere, mover es movimiento y cuando yo comienzo a cambiar mi fisiología, entonces comienzo a transformar las emociones. Si yo comienzo a sonreír, si yo comienzo a tirar los hombros hacia atrás y comienzo a caminar de una forma determinada y lo mantengo y lo comienzo a entrenar, entonces lo que estoy haciendo es que mi cerebro, que no sabe si es real o no es real, todo lo que está pasando, yo soy el que le está dando la interpretación y el significado, entonces comienza a generar un estado anímico. Y entonces eso, en una práctica diaria, lo que se convierte es un entrenamiento neuroemocional. ¿Sí te das cuenta? Y entonces, ¿sabes dónde vas? ¿Sabes lo que quieres conseguir? ¿Sabes dónde está tu enfoque de forma constante? Para que dejes de sabotearte a ti mismo. Estás echándole la culpa a una pareja, estás echándole la culpa a un factor externo, entonces eso te desempodera, eso se llama autosaboteo, te estás saboteando a ti mismo porque tú te estás diciendo a ti, yo no tengo el control de mi vida. Algo allá afuera tiene el control de mi vida. Y entonces te estás saboteando a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás diciendo, yo no soy una persona poderosa. Entonces eso crea que veas afuera, que la gente te haga algo, que tú te sientas muy mal por eso y entonces se corrobora, porque todo lo que nosotros hacemos tiene que estar en coherencia con lo que nos estamos diciendo nosotros mismos. Si yo digo, no tengo el control de mi vida, alguien allá afuera me hace daño, es que va a ser lo mismo del pasado, es que tengo tanto miedo porque me van a hacer lo mismo, entonces vas a hacer acciones que te van a llevar a esos resultados y entonces se va a comprobar. Tu mente te está diciendo, pero si estoy haciendo lo que tú quieres. Por eso cuando comienzas a conquistar tu comunicación interna, y conquistar tu comunicación externa, que es cómo te mueves, cómo caminas, qué es lo que haces en la mañana, qué comienzas a repetirte, de qué estás hablando todo el tiempo. Si estás quejándote, te estás saboteando. Si estás juzgando a los demás, también te estás saboteando. Si estás criticando al mundo, te estás saboteando. Entonces tienes que comenzar ¿a qué? A hablar con amor, a hablar con abundancia, a hablar con prosperidad, a hablar de las cosas que quieres construir en tu realidad para que tu mente diga, ok, esto es lo importante porque hay algo aquí adentro que se llama sistema de activación reticular y es como el Google que nosotros tenemos, ¿cierto? Es el buscador y entonces está buscando siempre lo que tú te estás repitiendo de forma constante. Si te levantas y dices, ¡ay, qué día más maldito!
te estás saboteando. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a empezar a decir, ok, yo no tengo sentido del humor, voy a encontrar todo lo que tú me estás diciendo. Entonces, si tú te estás diciendo que el día es terrible, es maldito, voy a encontrar todo eso en tu realidad para decirte, ¿ves? Ahí está. Y entonces vas a comenzar a crear eso y entonces vas a crear un estado anímico y si lo mantienes en el tiempo entonces se genera como un sentimiento y entonces se vuelve parte de tu identidad. Cuando tú comienzas a transformarlo y tomas el control y dices yo aquí y ahora, este es el momento perfecto para tomar acción. Como dice uno de mis grandes maestros, hay dos momentos importantes en la vida. Uno de ellos fue hace 10 años atrás cuando tenías que tomar acción y el segundo es hoy día, justo aquí y ahora. Entonces toma acción, comienza a observar, escribe lo que quieres, escribe lo que buscas, escríbelo, búscalo, míralo, obsérvalo, siéntelo y vas a poder observar cómo los pensamientos del pasado vienen y entonces los puedes transformar porque dices salto, basta, tomo acción y control aquí porque soy consciente y comienzas a conquistar lo más importante, que es tu comunicación. Porque cuando conquistas la comunicación interna, lo que te estás diciendo de forma silenciosa, entonces estás creando eso como una imagen mental y eso se crea y se queda solidificado en tu mente, se genera un estado anímico y entonces se genera una creencia. Cuando tú comienzas a repetirte cosas totalmente diferentes como soy capaz, soy importante, soy suficiente, soy genial, soy un milagro y comienzas a repetirlo y comienzas a sentirlo y además de eso conquistas tu comunicación no verbal, que significa comenzar a modificar tu cuerpo. Comienzas a modificar cómo actúas, cómo caminas, cómo hablas y entonces lo que ocurre es que comienzas a crear y construir una nueva realidad. Y eso genera una vibración interna porque somos energía y esa energía interna que se crea, entonces comienza a expandirse y asimismo, como si tú ves a un pequeño sapito en el agua y comienza a emitir una vibración, comienza a mover todo el agua, bueno, todo lo que está aquí alrededor también es energía y esa vibración comienza a traer cosas diferentes, comienzas a ver cosas diferentes, a crear cosas diferentes y entonces comienzas a lo que se le llama el círculo virtuoso, donde comienzas a crear tu propia realidad. ¿Y eso cuántas veces tengo que hacerlo yo? Todo el tiempo, todos los días, cuando te levantas, tú estás creando tu realidad, tú estás poniendo tu foco de atención, tú te estás hablando a ti mismo, tú estás moviendo tu cuerpo, tú estás dándole significado a la vida. ¿Qué significa? Por ejemplo, hoy día aquí amaneció con lluvia, helado. ¿Qué significa? Si yo me digo qué terrible, porque es así, ay el mundo, Dios me quiere perjudicar, me estoy saboteando. Pero cuando yo digo, qué rico, qué bonito, está cayendo el agua, se está limpiando el ambiente, se están nutriendo las plantas, me encanta todo esto. Entonces comienzo a sentirme diferente, comienzo a actuar diferente, comienzo a ver el mundo de forma diferente y entonces tengo el control y comienzo a crear mi realidad. ¿Ok? Entonces, deja de sabotearte a ti mismo, ese es el punto importante de esto. Cuando conquistas tu comunicación interna y externa, todo comienza a fluir. Espero que esto te sirva muchísimo y espero motivarte, incentivarte y ayudarte para que crees una vida maravillosa. Deja de sabotearte. Y coméntame aquí abajo qué es lo que te parece todo esto. Coméntame también si quieres hablar de algún tema, algo en específico que te ayude, porque recuerda, cuando conquistas la comunicación, conquistas absolutamente todo. ¿Sí? Y si quieres saber mucho más de esto, ven conmigo a uno de mis eventos, de mis talleres donde hablamos de la comunicación, cómo poder conquistar la comunicación, autoconocimiento, entender cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones y están funcionando en base a nuestra comunicación. Así que cuando uno conquista eso, conquista todo. Recuerda, ya eres suficiente, el poder está en ti. Toma acción ahora mismo, eres responsable. Comienza a crear la vida que tanto quieres. Y nos vemos en uno de mis talleres o en el programa online que tengo que se llama Sana y Conquista tu Confianza, donde te enseño todo esto y muchísimo más. Espero leerte en los comentarios, suscríbete, compártelo si es que te hizo sentido y nos vemos en la próxima cápsula aquí en Vivir Presente. Mi nombre es John Escobar y recuerda, el poder está en ti. Chao.